Porque la salvación no depende ni del predicador ni del que escucha. La salvación depende de Dios. Solamente Dios la puede dar a través de su Espíritu. No la podemos producir aunque tengamos la mejor banda y tengamos el mejor escenario, hermano, con una pantalla en 5, 4K. No podemos, el mejor audio. No, hermano, no podemos producir eso. Esa transformación, esa regeneración, solamente la produce Dios a través de su Espíritu Santo. Y gloria a Dios, porque el Señor lo ha hecho en mi vida y en su vida. Bienvenidos a Iglesia, Dios está aquí. Ahora viene la palabra de Dios. Es importante el capítulo 3 de San Juan. Gracias, hijo. Porque este es un caso, se podría decir casi ilustre, que nos grafica tan claramente lo que significa la regeneración, y explicada por el mismo Señor Jesucristo, que es lo más extraordinario. Pero le hemos puesto un título a este mensaje, aunque el tema principal es la salvación, y estamos hablando del segundo aspecto de la salvación, que es la regeneración. El título de hoy es ¿estoy dentro o fuera del reino? ¿Estamos dentro o fuera del reino de los cielos? Y es interesante esta pregunta, porque estar dentro o fuera del reino de Dios implica necesariamente tener la seguridad de pertenecer o no al reino. Porque una cosa son los buenos deseos de la gente. Hay mucha gente que se siente identificada con Cristo, con Dios, con la iglesia, pero muchas veces no está la seguridad, la certeza de pertenecer al reino de Dios. Se identifican con la iglesia, se identifican con la figura de Cristo, ¿cierto? Han escuchado tal vez algún mensaje del amor de Dios, de la salvación, de que Cristo murió por nuestros pecados, o escucharon el texto que más se conoce y que está en este mismo capítulo, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay mucha gente que ha escuchado tal vez ese texto y se siente identificado con Dios, con Cristo, con su obra en la cruz. Pero en el fondo hay una seguridad de estar en el reino de Dios. Porque si usted se fija, Nicodemo, en la lectura que hicimos, Nicodemo era un maestro de Israel, uno de los de más alto grado dentro del judaísmo. Era un fariseo que tenía uno de los grados máximos y muy respetado como maestro. Y por este mismo conocimiento que él tenía, él reconoce en Jesús que había algo especial. Porque pese a que Jesús no se formaba en las filas de los fariseos, no seguía las tradiciones de los fariseos, ni siquiera el Señor hacía todo lo que tenía que ver con la estructura sacerdotal del templo, presentando ofrendas y todo aquello. Sin embargo, él vio en Jesús algo especial. Pero debido a su posición como una persona que tenía una responsabilidad, no solo con Dios, sino una responsabilidad social, por ser maestro, él fue al Señor de noche. No quiso ir de día para que no lo identificaran. ¿Se fijó en el texto? Un hombre principal entre los judíos, y vino a Jesús de noche y le dijo rabí. El hecho de decirle rabí al Señor está reconociendo ya en Cristo a alguien especial. Y le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Ya? Pero aún Nicodemo, siendo un hombre que se supone que enseñaba, o sea, tenía muy claro lo que era el trato de Dios con el hombre, su fe y su estatus espiritual tambaleó. Él se sintió duditativo, se sintió inseguro.
Por eso le dijo al Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y lo reconoció como maestro. Entonces, tanto las personas que afirman creer en Dios sin tener ni siquiera una preparación, hasta los hombres más preparados espiritualmente, puede llegar un momento en que surja la duda, la inestabilidad de su fe, de pertenecer o no pertenecer al reino de Dios. Y fíjese que él entró muy amablemente en la conversación con el Señor. Dijo, Rabí, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no le es dado de Dios. Y el Señor le responde de una manera bien abrupta. Le dice el Señor, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le está hablando a un maestro de Israel. Es como que le vengan a decir a un obispo, no, usted tiene que convertirse todavía. Es como el que le digan a usted o a mí, usted venga súper amable ante el pastor, hola mi pastorcito, qué bueno que el Señor lo usa. Y el pastor le dice, sí, pero usted tiene que arrepentirse todavía. Es como un balde de agua fría, ¿por cierto, hermano Claudio? Porque él a lo mejor esperaba una conversación más condescendiente, más que lo aceptaran un poco más. Pero por ahí, estudiando esta palabra, yo leí un comentario que me hizo mucho sentido, porque decía que Nicodemo le habló con mucha gracia y con mucha humildad al Señor, pero el Señor no le respondió a lo que Nicodemo le dijo con sus labios, sino que el Señor le respondió de acuerdo a la necesidad del corazón de Nicodemo. Y le encontré tanto sentido a eso, amado hermano y hermana, porque la gran diferencia que hay entre una persona inconversa, sincera, y una persona inconversa que no es sincera, es que Dios mira el corazón, y cuando hay sinceridad y cuando hay humildad de corazón, Dios sacia la necesidad de ese corazón cuando hay humildad verdadera. No es lo que nosotros andamos buscando, y aunque a veces pueda sonar fuerte lo que Dios está haciendo con nosotros, aunque pueda ser un poco chocante lo que el Señor nos dice, porque no siempre recibimos de Él lo que nosotros queremos recibir, pero Dios conoce nuestra necesidad y Él sabe cuál es la respuesta precisa para que nosotros reaccionemos. Dios no necesita que nosotros lo adulemos. Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Pero Dios no necesita que nosotros le ayudemos a sentirse bien, porque Él es Dios. Él quiere sinceridad en nuestro corazón. Y Dios vio sinceridad en Nicodemo. Y la hizo cortita al Señor, porque el Señor sabía que tenía poco tiempo en Nicodemo. Porque pronto lo podían ver por ahí, podían paparazzi por ahí. Y el otro día salía en las últimas noticias, el profesor Nicodemo de la mejor universidad de Santiago de Chile le está preguntando a un profeta callejero. Y la humillación iba a ser terrible. Entonces el Señor le hizo cortita, le dijo, de cierto te digo que nadie que no haya nacido de nuevo, ¿cómo le dice? Que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede verlo. Fíjese que después usa otro verbo el Señor y le dice, no puede entrar en el reino. Ya vamos a ir para allá. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros necesitamos tener esa seguridad, usted y yo como hijos de Dios, como miembro o perteneciente a Iglesia Dios está aquí, es que yo creo con todo mi corazón que el Señor nos está dando estas enseñanzas para que en nosotros haya una seguridad. Si usted siente que está segura o seguro en quién ha creído y en su fe en el Señor, con esto usted va a alimentar mucho más esa fe y esa seguridad. Sentirse plenamente segura y seguro de que estamos en el reino del Señor, ¿o no? Y para tener esta seguridad, como le dijo el Señor a Nicodemo, debemos entender que la característica principal es ser regenerados.
Entonces vamos a ver 5 aspectos de la regeneración que nos darán esta seguridad de que estamos dentro del reino de Dios. Esos son los 5 aspectos que vamos a ver y los vamos a ver rápidamente porque al final vamos a tener otra explicación hermosa que queremos compartir con ustedes. Estos son los 5 aspectos, amada iglesia, si quiere usted lo anota. Pero el primero es un nacimiento, o sea, el primer aspecto, ¿cierto?, de que somos regenerados, que estamos dentro del reino del Señor, es que hay un nacimiento. Esto quiere decir que Dios es el Padre, Dios el Padre es el procreador y el creyente es el que ha sido engendrado de Dios. Mire lo que dice Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Esto es mucho más profundo de lo que nosotros vamos a explicar hoy día, pero es importante que nosotros podamos mirar este texto bíblico porque dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Usted sabe que Jesús era el nombre de pila del Señor, ¿cierto? Se llamaba, cuando le dijo al ángel va a poner el nombre de Emanuel, y le pusieron, no sé si le pusieron Jesús Emanuel o Emanuel Jesús, pero ese eran sus nombres ahí en el padrón o en el registro civil hoy día. Pero al decir Cristo, nosotros tenemos que entender que aquí hay una figura única a la que se le puede decir Cristo, que es al Señor Jesucristo. El Cristo era el ungido, eso es lo que significa el Cristo, es lo que estaban esperando los judíos, el ungido de Dios que vendría a libertar a su pueblo. El Cristo es el ungido de Dios que iba a levantar el Padre para que todo el pueblo de Israel le siguiera. El Cristo es el ungido de Dios que traería apertura de la cárcel, el que traería sanidad a los enfermos, a los paralíticos los haría caminar, que libertaría al pueblo de Israel. Entonces, no era simple, para nosotros hoy la palabra Cristo puede sonar algo común, pero la palabra Cristo es un título que solamente el Señor Jesucristo debía de tomar, porque solo Él fue el ungido del Señor. Como dijo Isaías, el Señor tomó el rollo siendo muy joven y se levantó en el templo y leyó el rollo de Isaías donde decía: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado, porque la unción del Padre vino sobre su ungido, sobre el Cristo, el único Cristo, el único que salva, el único que entregó su vida en la cruz, el único que vino a salvarnos de nuestros pecados. No hay otro, solo Jesucristo el Señor. Entonces, dentro de la doctrina de la regeneración hay un nuevo nacimiento, y este nuevo nacimiento lo hace todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el ungido del Señor, que nos ha libertado, y este es el que ha nacido de nuevo. En segundo lugar, el segundo aspecto de la regeneración es una limpieza. ¿Qué es lo que dice ahí el libro de Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 5? Dice, si lo leemos todos juntos, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que está el término salvación? Él nos salvó. No por obras de justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación
Gloria al Señor, y por la renovación en el Espíritu Santo. Y aquí tenemos que ir tomando de la mano este aspecto tan importante, porque estos no son solo, y lo dijimos de un inicio cuando dijimos que íbamos a estudiar el tema de la salvación, esto no es solo un tema teológico, hermano, cognitivo, no son solo conceptos, sino que esto es dado del Espíritu Santo. Es una obra que el Espíritu de Dios hace en cada creyente. Cada uno de los aspectos de la regeneración, tanto ese nuevo nacimiento como esta limpieza, la produce Dios a través de su Espíritu Santo. Por cuanto Él nos salvó, nos limpió por el lavamiento de la regeneración por su Espíritu. Es una obra que Dios hace en nosotros, no es algo que nosotros hagamos, no es un ejercicio mental o psicológico, el sentirnos regenerados o cambiados, o haber nacido de nuevo, porque lo que es de la carne, carne es. Yo como hombre no puedo producir algo que solamente produce el Espíritu Santo. Mire, aquí hay personas que han venido a la iglesia y pareciera que están teniendo un episodio bien fuerte espiritualmente, pero uno, como ya lleva un tiempo y el Señor por misericordia da el discernimiento, uno se da cuenta que hay cosas que la gente muchas veces simula, actúa, hablar en otras lenguas, danzar, incluso profetizar. Y eso está en la palabra. Que hay profetas que profetizaron en el nombre del Señor, pero dice el Señor, yo no los envié. Y como eso hay muchos ejemplos de manifestaciones que se le atribuyen al Espíritu Santo, pero no necesariamente el Espíritu Santo está ahí. Porque yo como hombre no puedo producir algo que es del Espíritu, porque yo soy carne. Es el Espíritu el que produce a través de mí para el Espíritu mismo. No sé si me explico. Yo no puedo simular, no puedo actuar algo que Dios no hace en mi vida. Yo no puedo simular tener ciertos dones que Dios no me ha dado. Yo no puedo simular ser casi un angelito que ya me voy para el cielo y que me salen alas. Siempre yo le digo que aquí nos salen alas a veces, como que llegamos a la casa y las alas se las ponemos al gato, ahí se las ponemos al gato. Hasta ahí llegaron las alas, sobre todo cuando hay más de 5 o 6 gatos. Entonces, el segundo aspecto es una limpieza que el Señor nos salvó por el lavamiento de la regeneración. Literalmente el Señor nos dio un baño con su santidad. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! El alma fue completamente bañada o limpiada de las inmundicias de la vieja vida. Porque si no, no podríamos estar acá. No podríamos cohabitar con su Espíritu dentro de nosotros. Porque el Señor es santo y 3 veces santo. Si el Espíritu Santo mora en vosotros, dice el apóstol, si realmente el Espíritu Santo mora en vosotros, es porque el Señor nos ha limpiado. Y eso es parte de la regeneración, de la limpieza que Él hace, para que nosotros ahora estemos en una novedad de vida, una experiencia que se representa en el bautismo en el agua. Ya, el tercer aspecto es un avivamiento. Cuando el Señor nos regenera, produce en nosotros un avivamiento. Mire lo que dice Colosenses 3, versículos 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué quiere decir eso? Que en nosotros hay un avivamiento. Y el avivamiento, amada iglesia, lo siento si aquí voy a decepcionar a algunos, pero el avivamiento no es ponerse a tiritar,
El avivamiento no es hablar en otros idiomas, porque hay mucha gente que aquí venía diciendo, no, aquí es fría la iglesia. ¿Sí o no? No, aquí los hermanos, frío, aquí no está Dios. Aquí muchas veces dijeron eso, porque ellos querían ver show. Porque el verdadero avivamiento de Dios es un cambio de vida. Es una renovación hasta el conocimiento pleno, que nos despojamos del viejo hombre y vamos tomando el nuevo. ¿Cuál es el nuevo hombre? Cristo. El mismo profeta Juan, el primo de él, dijo, es necesario que yo mengüe, o sea, que yo vaya bajando, que en mí ya mi personalidad vaya siendo casi anulada, pero que crezca Cristo en mi vida. El verdadero avivamiento, amada iglesia, no es que haya desorden en la iglesia. Sin duda que amamos cuando el Señor se manifiesta, cuando nos toca su Espíritu Santo, pero el verdadero avivamiento es cuando hay una transformación de nuestro ser interior y vamos abandonando el viejo hombre para que el nuevo Cristo el Señor vaya creciendo en mi vida. Porque hay muchos que hablan harta lengua, pero en la casa también así una lengua tienen, por más. ¿Sí o no? Aquí en la iglesia se las danzan todas, se las hablan, se las profetizan todas, y en la casa pelan a todo el mundo, hermano. Tiene un testimonio horrible con los vecinos y en la familia. Que el Señor nos ayude. El Señor no viene a buscar una iglesia que está danzando, el Señor viene a buscar una iglesia que está cambiando, que se está santificando, que está adquiriendo la vida del Espíritu Santo que nos va regenerando. Si alguno de estos aspectos no está en mi vida, es porque a lo mejor todavía no estoy plenamente inserto en el reino de Dios. Nicodemo era un hombre que sabía mucho, pero necesitaba entender que tenía que nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento tenía que ver con tomar la naturaleza del Señor, de morir al yo, de creer en Cristo como el Salvador, como el Redentor, de que se experimente en su alma una verdadera limpieza que no daban los sacrificios que Él presentaba en el templo. Porque el Señor dijo que ya no iba a recibir más sacrificios hechos por manos de hombre. Porque todo eso era símbolo de lo que se iba a cumplir un día en su Hijo Jesucristo. Porque Él es el Cordero perfecto de Dios. Todo lo anterior, todo el sistema sacrificial de los judíos, era una sombra de lo que había de venir. Era parte de un pacto que iba a cumplirse en Cristo el Señor, al entregarle su vida en la cruz. Y a través de Él no solo la salvación vendría a los judíos, sino que a todo aquel que en Él cree sería salvo. Amén. El tercer aspecto entonces era el avivamiento. Vamos a ir rápidamente al quinto aspecto, al cuarto. Gloria al Señor, ¿ves? Están atentísimos. Una creación. ¿Qué es lo que dice el texto? 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, nosotros somos uno con el Señor ahora. Al ser parte de su iglesia, nosotros somos uno. El mismo apóstol Pablo enseña que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Nadie que no pertenezca a la iglesia de Cristo puede decir que es de Cristo. Nadie que no tenga un compromiso con la obra de la iglesia del Señor puede decir que está en el reino de Dios. Nadie que no pertenezca a la iglesia puede decir que es salvo. Muchos creen, pero no están en Cristo. Estar en Cristo no es solo creer en Él de una manera que no haya compromiso. Estar en Cristo es ser parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo somos cada uno de nosotros. La iglesia del Señor.
Por tanto, de modo, dicho de otra manera, para que entendamos, eso significa que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y nadie que esté en el cuerpo de Cristo y que no sea nueva criatura puede decir que es de Cristo. Porque muchos vienen a este lugar físico, que le decimos iglesia, pero no todos pertenecen al cuerpo de Cristo. Hay muchos, dijo el Señor, que cuando el dueño de la viña venga o del sembrador venga, dice que cuando venga el Señor, Él va a separar, ¿qué cosa? La paja del trigo. Porque también entre el trigo se da la cizaña. Y esos son peores todavía. Que el Señor los reprenda. Aquí han tratado de meterse, pero lo hemos echado rapidito. Hermano Claudio, usted no alcanzó, se perdió el show. Pero llegan a la iglesia personas que quieren dividirnos. Y empiezan de a poquito. A algunos los conquistan un poquito más que a otros. Se ponen un chúcaro un ratito, pero después el Señor en su misericordia le hace entender que le estaban sembrando cizaña. Y se da, el enemigo trabaja así. En una misma casa, dice Pablo, hay utensilios que son de honra y hay otros que son de deshonra. Gracias al Señor aquí todos somos de honra. Pero vamos a hablar de utensilios nomás, no de comida. Entonces es una realidad espiritual. ¿Se da o no? Se da. Que el Señor nos ayude, porque mire, con esto nosotros vamos entendiendo que no solo es creer, no solo es tener la seguridad, sino que además es ver un cambio. No solo en las demás personas, sino que también en mí. De que yo voy tomando más compromiso con la obra del Señor. Que yo voy tomando compromiso con Cristo, con su iglesia. Y ese crecimiento obedece a una nueva creación que Dios ha hecho en mi vida. Si usted ve a un hermano o una hermana que pasan los años, pasa el tiempo y no hay un crecimiento en su vida, ore 2 veces más por ese hermano o por esa hermana. Porque algo no anda bien ahí. Nosotros debemos crecer espiritualmente. Nosotros debemos avanzar en el reino del Señor. Ninguno que sea salvo, que haya nacido de nuevo, puede ser igual que a como era el año anterior. Debe haber un crecimiento. Y este crecimiento yo no lo puedo generar en usted. Por mucho que yo lo motive, por mucho que yo tenga buenas intenciones, que el Señor le bendiga y prepare los mensajes más alentadores para que usted se levante, yo no puedo producir nada si no es dado del Espíritu Santo. Porque es su Espíritu el que produce en nosotros el querer y el hacer. Pero un consejo puedo darle: cuando el Señor le invite a cambiar, cambie. Porque usted sabe cuando el Espíritu Santo le está hablando, ¿o no? Es diferente cuando el Espíritu Santo le está diciendo a usted, por ahí no, es por acá. Y algo nos pasa, porque Él sabe dónde tocar, Él sabe dónde nosotros vamos a comprender que solamente Él llega a ese lugar. Porque Él es el dueño de nuestro corazón. Bendito sea su amor. Hay una nueva creación en el cristiano que ha sido regenerado por el Señor. El que creó al hombre al comienzo y le dio aliento de vida, lo vuelve a crear por la operación de su Espíritu Santo. Bendito es su nombre, Señor. El resultado práctico es un cambio radical en la naturaleza del individuo, de su carácter, de su deseo y de sus propósitos. Porque Dios nos hace completamente nuevos. Sin duda que hay cositas que todavía tenemos que mejorar, así es.
Por supuesto, así es. Pero con la ayuda del Señor podremos superar todas esas debilidades que tenemos, todas esas carnalidades que tenemos todavía. Finalmente, el quinto aspecto de la regeneración es que en nosotros se ha producido una regeneración. Mire lo que dice Romanos 6, del 4 al 5. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aleluya. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Bendito Dios. Por eso yo, cuando oraba al inicio, yo le pedía al Señor: Señor, haznos comprender tú estos conceptos, porque a veces para nosotros son difíciles de entender. Nosotros regeneración es como una otra generación, o una generación más grande, una regeneración. Esto es regeneración, amada iglesia. Esto es una nueva vida, un nuevo nacimiento, es limpieza, es crecimiento, es nacer a una vida nueva, es disponer la vida a Cristo el Señor, a dejar que el Espíritu Santo haga una obra en mi vida, que yo pueda ser resucitado, que tengo la esperanza de que un día el Señor viene por mí, que todo lo que yo estoy viviendo, el Señor lo está mirando y Él sabe cuánto me ha costado a lo mejor superar algunas cosas, abandonar otras, porque hay una parte que nosotros también tenemos que poner como hombres, como hijos. Y el Señor ve en eso la disposición. Y lo intentamos y volvemos a caer. Y lo intentamos y volvemos a caer en lo mismo. Y estamos luchando con nuestras fuerzas, pero si usted lo quiere hacer, hágalo. Porque el Señor igual ve la disposición, no se quede esperando: no, el Señor me va a ayudar a superar esto. Tírese, con el Señor tírese. Así como Dios proporcionó vida al barro cuando creó a Adán y Eva, era un barro que no tenía vida, era agua con tierra. Trate usted un día, cuando vaya a la playa, cuando vaya al campo, o cuando vea por ahí barro, o vea un poco de greda, trate de hacer algo y sóplelo hasta que le dé vida. A ver si puede darle vida a eso. La verdad es que solamente Dios tiene el poder para dar vida. Solamente Él tiene el poder. Cuando el Señor hizo eso con el barro que no tenía vida, para que tuviera conciencia del mundo físico, así también el Señor hoy en Cristo proporciona vida al alma muerta en pecado y le hace consciente de las realidades del mundo espiritual. Y eso, amada iglesia, es resurrección. Lo que el Señor hizo por usted y por mí, cuando nos llamó y nos regeneró, Él nos pasó de muerte a vida. El Señor nos resucitó. Regeneración es resurrección, porque nosotros éramos muertos, y un muerto no puede escuchar, no puede ver, no es consciente de lo que está pasando. Una persona que ya está muerta, no sé si usted se ha fijado que hay muertos que a veces los llevan en su cajón a dejarlos al cementerio, y por alguna falla en los materiales se rompen la caja y caen. No sé si usted ha visto que a veces cae y se abre y el muerto queda todo desparramado. ¿Pero usted cree que al muerto le duele? No, pues si está muerto. Así éramos nosotros antes en Cristo, sin Cristo. No teníamos conciencia, espiritualmente no teníamos conciencia, y en Cristo el Señor nos resucitó y nos hizo dar cuenta que íbamos a un pozo sin fondo, que íbamos directo, corriendo algunos, al lago de fuego, a la muerte eterna, lejos del Señor. Pero el Señor nos despertó, nos resucitó y nos hizo entender y nos hizo ver cuál era nuestra realidad espiritual. Esa es la vida que Dios nos dio, que el mundo no la tiene, no la puede comprender. Por mucho que diga creer en Dios, hay mucha gente que es estudiosa, como Nicodemo,
pero que no le ha sido dado el nacer de nuevo, porque no ha tenido la vida que Dios le da a sus hijos y que a usted y a mí, por misericordia, el Señor nos dio y nos hizo comprender cuánto es lo que nosotros le necesitábamos a Él. Este acto de resurrección de la muerte espiritual es simbolizada en el bautismo en agua. La regeneración, según Wesley, es ese gran cambio que Dios opera en el alma cuando le comunica vida a una vida de justicia. Sin el Señor no teníamos ninguna posibilidad de entender cómo funcionaba el mundo espiritual. Y el Señor, al darnos su vida, al transmitirnos su vida, nos hizo comprender. Y eso es parte de la regeneración, amada iglesia. Eso es parte de la salvación que el Señor nos ha dado. Esto es un aspecto de la salvación. El que el Señor nos haya resucitado, el que el Señor nos haya hecho una nueva criatura, que el Señor nos dé un avivamiento, que el Señor nos limpie, que el Señor nos haya hecho nacer de nuevo. Todos estos son aspectos que obedecen a la salvación maravillosa que el Señor nos ha dado. Por eso cuando le hablamos a una persona que no es cristiana, la persona en su corazón muchas veces dice: este hermano solamente quiere que yo vaya a la iglesia. Pero no es que nosotros queramos que vengan a la iglesia, de hecho no queremos que vengan a la iglesia. El otro día vino un hermano el jueves, estábamos con mi hermano Juan despidiendo, se habían ido casi todos, nos quedamos con el hermano Juan acá y llegó un joven. Pero él no venía a buscar al Señor, él venía a buscar otras cosas. Pero venía con la apariencia de que quería algo con la iglesia. Por eso le dijimos: mira, hijo, lo más importante, le dije en algún momento, no es que tú vayas a una iglesia. Lo más importante es que tú tengas una relación personal con el Señor. Porque él decía que caminó 15 años en la iglesia. Y no, pues hermano, 15 años se nota. Pero él decía que llevaba 15 años. No, yo con mi hermano Juan no le íbamos a decir: hermano, eso es mentira, no le íbamos a decir eso. Sin embargo, le dijimos, no lo que él nos habló con los labios como el Señor a Nicodemo, sino que lo que necesitaba su corazón. Él necesitaba tener una relación personal con Cristo. Porque la gente puede decir que conoce a Dios, que estuvo en la iglesia, incluso puede ser que haya ido a la iglesia, no sé si 15 años, yo creo que en 15 años el Señor hubiera hecho una obra, pero démosle el beneficio de la duda. Pero aunque sean 15 años, hermano, cuando uno tiene una relación personal con el Señor, se desarrolla la salvación en nosotros. Se desarrolla este nacimiento nuevo, esta limpieza que el Señor hace, este crecimiento espiritual, este nuevo nacimiento, la resurrección, se produce sí o sí cuando el Espíritu Santo está en una persona y esa persona ha recibido a Cristo como su Señor, como su Salvador. No puede no salvarse, porque la salvación no depende ni del predicador ni del que escucha. La salvación depende de Dios. Solamente Dios la puede dar a través de su Espíritu. No la podemos producir aunque tengamos la mejor banda y tengamos el mejor escenario, hermano, con una pantalla en 5, 4K. No podemos, el mejor audio. No, hermano, no podemos producir eso. Esa transformación, esa regeneración, solamente la produce Dios a través de su Espíritu Santo. Y gloria a Dios, porque el Señor lo ha hecho en mi vida y en su vida. Y le vuelvo a preguntar lo que preguntamos al inicio. ¿Usted está dentro o está fuera del reino? ¿Está dentro o está fuera del reino del Señor? Mire, voy a ser súper breve con esto. El otro día escuchaba, había un foro. Yo espero que ninguno de ustedes haya respondido a ese foro, pero había un foro en redes sociales que decía el título: diga cuál es la frase más célebre de su pastor. Y el que más se repetía era: hermano, voy a terminar en 5 minutos más. Se demoraba media hora el pastor. Pero yo espero hacerlo en 10 minutos. Le prometo que en 10 minutos termino esta segunda parte. Porque esto fue algo que me alegró la tarde.
esto que vamos a ver a continuación. Porque yo le preguntaba, Señor, ¿qué significa esto? Porque hay versículos, hay pasajes, hay cosas que son difíciles de comprender. Yo decía, Señor, ¿qué significa esto que tú le respondes en el versículo 8 a Nicodemo? ¿Qué dice el versículo 8? A ver si me ayuda para que terminemos antes. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que es nacido del Espíritu. Dice, Señor, pero ¿qué somos nosotros? ¿El viento? ¿Qué somos nosotros? Y aquí voy a compartir esta reflexión, porque después que el Señor le explica todo esto a Nicodemo y que el Señor lo invita a tomar una decisión, que es la misma decisión que nosotros tenemos que tomar cada día, porque aunque sepamos mucho del Evangelio, mucho de las cosas espirituales, necesitamos todos los días aprender algo. Y todos los días necesitamos humillar nuestro corazón al Señor para poder crecer espiritualmente. Entonces yo le decía, Señor, ¿qué significa? El viento sopla de donde quiere. Y la reflexión es que el viento no lo puede controlar el hombre. Eso es lo que el Señor le quiso decir a Nicodemo. El viento sopla de donde quiere. No obedece órdenes humanas el viento. Así también el Espíritu Santo actúa según la voluntad de Dios, no según planes, fórmulas o rituales humanos. Lo que le decía yo, porque hay mucha gente que manipula. El nuevo nacimiento no se puede fabricar, manipular ni forzar. Porque hay mucha gente que puede simular ser cristiana, pero le va a durar poco tiempo. Porque junto a nosotros con entregarle nuestra vida al Señor, cuando Él nos recibe como sus hijos y al tener esta nueva naturaleza, cuando empiezan a venir las pruebas, si no tiene realmente al Espíritu Santo, esa persona va a salir volando del Evangelio. Porque los caminos del Señor, dijo el mismo Señor, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Esto es dado del Espíritu. Y si usted está aquí, es porque el Señor le ha ayudado a llegar hasta aquí. Si yo estoy en este lugar, si mi esposa está en este lugar, mi hija y cada uno de nosotros, no es porque nosotros queramos estar aquí, es porque Dios nos dio la capacidad por su Espíritu para estar aquí. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Aunque no vemos el viento, sí vemos su efecto, mueve los árboles, levanta polvo, refresca o sacude. De la misma manera, la obra del Espíritu se evidencia en una vida transformada. A eso se refiere, oye su sonido. Tú no puedes ver al viento, pero puedes ver lo que Él hace. Tal vez tú no puedes ver el Espíritu Santo que está en tu hermano o en tu hermana, pero sí puedes ver la obra que el Señor está haciendo en su vida. Donde está el Espíritu Santo, algo cambia. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Mire el ejemplo. Yo creo que Nicodemo, después de este día, cada vez que veía el viento, escuchaba el viento y veía los árboles moverse, se acordaba de lo que el Señor le estaba enseñando. Porque muchas veces el Señor tiene que usar cosas que son visibles o naturales para mostrar algo que es espiritual. Y en este caso usó el viento para que nosotros podamos comprender la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros cuando nacemos de nuevo. Cuando dice ni sabe de dónde viene ni a dónde va, Jesús enfatiza el ministerio. El Señor no se encierra en lógica humana ni en esquemas religiosos. El Espíritu Santo hace como Él quiere, no como yo quiero. A veces yo como predicador me puedo enojar, los hermanos no me están poniendo atención, están con una cara seria. Pero ¿qué sé yo lo que está haciendo el Espíritu Santo? Yo no puedo predicar de acuerdo a lo que los hermanos me dicen o no me dicen amén. Yo tengo que enseñar lo que el Señor me ha dado y confiar que el Espíritu Santo es el que va a convencer, porque Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio.
No siempre entendemos cómo Dios obra, pero los que hemos nacido de nuevo entendemos que Dios obra. Finalmente, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Le dice el Señor, así como el viento, no sabes de dónde viene ni para dónde va. El que ha nacido del Espíritu no vive por religión, sino por una vida espiritual. No depende solo de lo visible, sino de la dirección de Dios. Manifiesta fruto, aunque su proceso sea invisible para otro. El nuevo nacimiento no es solo creer. Hay un corito que dice, solo creer. No, no es solo creer. El nuevo nacimiento, por lo menos, no es solo creer. El nuevo nacimiento es ser transformado desde adentro. Y hermanos queridos y amados en el Señor, lamentablemente yo no puedo producir ese cambio en usted, ni siquiera lo puedo producir en mí. Es solamente su Espíritu el que lo hace. Le invito a que nos pongamos de pie los que podamos. Vamos a dar gracias al Señor. No solo darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho, sino que porque yo espero que después que hemos entendido un poquito más lo que es la regeneración, este aspecto práctico, amada iglesia, porque la regeneración es el aspecto práctico. ¿Se acuerda cuando aprendimos de la justificación? Nosotros entendimos que por la obra de Cristo fuimos justificados, por la fe en Él fuimos nosotros vistos como justos delante del Padre. Pero en la regeneración se da un aspecto que va más allá de la simple fe. Es algo práctico que se ve en el día a día. Y yo doy gracias al Señor porque, como decía al inicio, antes de leer la palabra del Señor, yo he visto cómo el Señor ha obrado en cada uno de ustedes y de mi vida también, con mi esposa, con mi hija. Y sabe que ni en el mejor de mis sueños yo tal vez hubiera logrado eso, porque solamente el Señor lo hace. Solamente Él tiene el poder para hacerlo. ¿Sabe usted que el cementerio está lleno de personas con buenas intenciones? Pero la verdad es que nosotros como seres humanos no tenemos ni el poder ni la capacidad para hacer de nuestro mundo un mundo mejor. Yo sé que hay muchos políticos que entran a la política queriendo cambiar las cosas para que haya más justicia social, para que haya un mejor nivel económico, para que el país surja. Son los menos, sí. Y el resto, cuando entra al aparataje político, se contamina y ya se le olvida eso. Pero hablando de la iglesia, de los pastores, de los hombres que son de Dios, de las mujeres de Dios, nosotros tenemos buena intención y deseamos que sean bendecidos nuestros hermanos, nuestras hermanas en la iglesia, nuestras familias, nuestros vecinos, y lo hacemos con un corazón sincero. Pero eso no es suficiente, porque el que realmente produce el cambio y la obra es Cristo a través de su Espíritu. ¿Qué nos queda a nosotros? Glorificar al Señor con nuestra vida, permitir que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, pedirle ayuda a Él, porque muchas veces no vamos a poder cambiar nosotros. Muchas veces no vamos a poder ser agradables al Señor. Más bien vamos a ser desagradables al Señor. Pero que el Señor nos ayude para que podamos depender de su fuerza, su poder, para que Él transforme nuestra vida y nos haga cada día una nueva criatura. Amén. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido muy bendecido. Dios te bendiga.